Bueno, cordial saludo a todos los compañeros que se encuentran vinculados a la conversación a propósito del sistema pensional y de la propuesta que el gobierno ha presentado para reformar dicho sistema. Como todos tenemos presente, este es un asunto de vital importancia para los empleados, para los trabajadores en su conjunto, quienes no solamente deben eh, preocuparse de los demás elementos de la relación laboral, sino que también de este, que es el tema principal de los años últimos, tras la dejación del empleo y tras haber acumulado los requisitos para jubilación. Como ustedes también tienen presente, en el país vivimos hoy la tragedia de que solo uno de cada cuatro trabajadores, eh, ex trabajadores, ¿no? Ya personas mayores, alcanzan una pensión, entendida esta como la remuneración a posteriori, que tras haber acumulado los requisitos de edad y de semanas cotizadas, el Estado ha arreglado para que eh, las personas que cesan en sus labores, en su vinculación activa a alguna entidad pública o privada, eh, puedan gozar de una vida digna y puedan en los últimos años de vida tener la posibilidad de Aquí es que en audífonos. realizar unas condiciones. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Camilo Santos, quien es mi compañero perteneciente a una organización hermana, Citrasefin, Sindicato de Trabajadores del Sector Financiero, eh, y quien en esa organización hace parte de la Comisión de Reclamos. Él es abogado constitucionalista y espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes, para todos nosotros, la información y el análisis que el compañero Camilo Santos nos va a presentar a partir de este momento. Muy buenos días, Camilo, y el escenario es tuyo. Tienes apagado el micrófono. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, ya te escuchamos bien. Bien, perfecto. Muy buenos días para todos los compañeros de la Unión Sindical de Trabajadores de la DIAN. A Ramiro, muchísimas gracias por la invitación. Sí, este día trataremos de explicar un poco cómo va el tema de la reforma pensional, cuáles son los principales aspectos y de pronto algunas preguntas que los compañeros tengan y que necesitan eh, tal vez absolver de muchas dudas, de muchos mitos, de muchas cosas desde el punto de vista académico. Como les contaba Ramiro, mi nombre es Camilo Santos, pertenezco a Sintrasecfin, que es el sindicato único de trabajadores del sector financiero y a asociaciones de pensiones. Soy abogado, especialista en seguros y seguridad social de la Universidad de La Sabana y trabajo en Colpensiones. Entonces, digamos que para no darle más largas al asunto, empecemos con la presentación, ¿vale? Bien, en este momento entonces, como les contaba, desde la asociación sindical, nosotros hicimos parte de la mesa que hizo casi muchas de las propuestas en cuanto a la reforma pensional y en específico para mejorar el sistema pensional del país. Lo primero que tenemos que tener presente es
¿cuáles son los riesgos que cubre el Sistema General de Pensiones? El Sistema General de Pensiones cubre, en principio, 3 riesgos fundamentales. El primero es el riesgo a volverse viejo, que es una de las realidades de nuestra sociedad colombiana. El segundo es el riesgo de poder quedar en estado de invalidez grave o leve, ¿cierto? Y el tercer riesgo es el riesgo de muerte. Cada uno de estos riesgos está protegido por el Sistema General de Pensiones. ¿Por quiénes? 2 fondos en específico en este momento, 2 tipos de manejo de las pensiones en Colombia. El principal, que lo conocemos todos, que es Colpensiones, que es el régimen de prima media con prestación definida, que es el fondo público, ¿verdad? Y los fondos privados, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad. En ese orden, ¿sí? Tenemos que tener presente que Colpensiones, al ser el fondo público, está soportado por el Estado y digamos que lo principal que busca es que todas las personas que se encuentren afiliadas estén protegidas ante los riesgos de la vejez, de la invalidez y de la muerte. Los fondos privados, si bien también realizan esa protección, tienen ciertas características que los hacen diferentes. Y vamos a verlas principalmente acá. En Colpensiones, aproximadamente se cuenta con 6.4 millones de afiliados. Como les decía, es un régimen de prima media, donde lo que se hace es tomar el promedio de los últimos 10 años de cotización de los afiliados y de allí se saca un promedio y ese promedio es el que va a ser el ingreso base de liquidación y a partir de este se calcula el promedio que va a dar para la tasa de reemplazo, que viene siendo al final la prestación que va a recibir el ciudadano, ¿sí? Pero hoy, y es muy importante tenerlo presente, 6.4 millones de colombianos están afiliados a Colpensiones. 2.3 millones de esa cantidad son cotizantes activos y 1.3 y 1.2 millones son colombianos que actualmente se encuentran pensionados por Colpensiones, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para pensionarse en Colpensiones? 1.300 semanas cotizadas, ¿cierto? Que para los hombres será a partir de los 62 años y para las mujeres a partir de los 57 años. Hay un dato importante a tener en cuenta y son las sentencias que profirió la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, que veremos más adelante que le interesa específicamente a las compañeras que son mujeres. Pero bueno, digamos que ahora vamos a ponernos eso en contexto principalmente para saber cómo se pensionan las personas hoy en Colombia. ¿Listo? También es importante tener presente, ¿sí?, que en los fondos privados estamos hablando que son 4 fondos actualmente, ¿sí? Estos fondos son Protección, Porvenir, All Mutual y Colfondos. Entre todos los fondos de pensiones privados, hay 14.567.000 afiliados aproximadamente. De estos 14 millones, 6 millones solamente cotizan, ¿sí? Y de esos 6 o de esos 14 millones de afiliados a ese sistema, solamente 121.410 personas se encuentran pensionadas. En ese orden, digamos que podemos darnos cuenta muy fácilmente que pensiona más gente Colpensiones de la que pensiona el fondo privado. Por muchas razones, por una principal, y es que en este régimen o en esta forma de pensionar, se pensionan es con el ahorro individual. Es decir, cada persona de cada sueldo realiza un aporte.
¿Cuál es el problema? Que más o menos una persona para poderse pensionar en un fondo privado y recibir aunque sea el salario mínimo, tendría que estar realizando un ahorro aproximado de 240 millones a 260 millones para pensionarse tan solo con el salario mínimo. Esto nos lleva a una situación muy complicada, porque realmente, si somos honestos y empezamos a hacer unos cálculos muy rápidos, podríamos decir que las personas normalmente no alcanzan a ahorrar toda esa cantidad de dinero. Y entonces, ¿cómo hacen para pensionarse? Si incluso en los fondos privados le dicen que se puede pensionar con menos semanas. Pues ahí está una de las primeras y grandes mentiras que tienen los fondos privados. Y es que ellos pueden que tengan las semanas, pero si no tienen el capital suficiente para pensionarse, no los van a dejar pensionar. Y esa es una de las situaciones principales a tener en cuenta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de toda esta situación también hay que tener presente que los fondos privados no solamente administran la plata que están ahorrando los trabajadores, sino que ganan dividendos de la plata de los trabajadores. Y lo explico. Principalmente cuando sucedió la pandemia, muchas personas tenían sus ahorros de su pensión en fondos privados. Cuando existe la caída de todos los rendimientos que se dan, los fondos privados dicen, miren, los trabajadores, en virtud de la caída del sistema por la pandemia y de los fondos de ahorro y toda esta situación, tuvieron unas pérdidas de X cantidad de dinero. Y entonces empezamos a escuchar a muchas personas que decían que tenían 70, 80, 120, 200 millones de pesos ahorrados con los rendimientos y de los rendimientos se les descontaron 50, 20, 30, 40 millones de pesos. Pero en ese momento los fondos privados, ¿qué dijeron? Los trabajadores, los ahorradores perdieron, ¿verdad? Pero cuando ahorita tuvieron los rendimientos, dijeron empezamos, y miren ese cambio en el lenguaje, empezamos a recuperar, empezamos a cambiar, empezamos a recibir otra vez y a recuperar los, eh, los, los dividendos que los trabajadores habían perdido. Y de esos dividendos te cobran por la administración, ¿cierto? Entonces estas personas están administrando más o menos 241 billones de pesos. Esto es una cantidad de plata y a eso le sacan un montón de dinero. ¿Cuál es la idea? La idea de nosotros fue empezar a trabajar el tema de la reforma, ¿sí? ¿Y por qué? Porque básicamente el 23% de ancianos en Colombia o de personas mayores en Colombia están cubiertos para una pensión, pero solamente el 58,2% de esas personas se logran pensionar. Estamos hablando que si nos devolvemos un momento en la gráfica o en los números, podemos decir que aproximadamente de 20 millones de colombianos, ¿sí? Solamente 2 millones, mal contados, se están pensionando o están pensionados o reciben un valor por sus aportes a pensión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros en la mesa de la reforma pensional propusimos que se eliminaran los fondos de pensión, los fondos privados de pensión, que se estableciera una política pública real diferencial de género y que se creara un sistema de pilares público donde las personas pudieran realmente pensionarse. Crear el piso de protección social con un subsidio que protegiera o que fuera superior a la línea de pobreza, que hoy en más o menos está entre los 25 y 50 dólares. Y establecer una tasa de reemplazo diferencial para las pensiones altas que fuera menor a 10 salarios mínimos. Esas fueron las propuestas que llevó Sintrasecfin a la mesa de concertación para el proyecto de la reforma pensional. Hoy en día se ha presentado un escrito que ya
superó la etapa de la comisión séptima y ya va a entrar a la discusión en el plenario del Congreso. Principalmente contamos con la idea de 4 pilares. Ya aquí entramos en materia específica de cómo sería si llegase a aprobar la reforma pensional. ¿Sí? Perfecto. Entonces, tenemos 4 pilares. El primer pilar es el solidario, el segundo es el semicontributivo, el tercero es el contributivo, que sería el que haríamos parte casi todos los trabajadores, y el último pilar es el de ahorro voluntario. Entonces vamos a explicar pilar por pilar para que podamos tener presente cuál sería o cómo veríamos nosotros nuestros pilares. El pilar solidario lo que busca es principalmente que se genere una renta básica solidaria para todas aquellas personas adultas mayores superiores a 65 años, que aunque nunca realizaron aportes al sistema de gestión de la seguridad social, sí trabajaron durante toda su vida. Digamos, nosotros conocemos personas, tenemos familiares, tal vez incluso hasta personas, parientes muy cercanos, que hemos conocido que han trabajado durante toda su vida han realizado algún tipo de gestión, han realizado algún tipo de trabajo, pero nunca realizaron un aporte. Nunca estuvieron, o porque no tuvieron la oportunidad, o porque ganaban muy poco, o porque básicamente nunca les legalizaron su forma de trabajo. En ese orden de ideas, ¿sí? Estas personas, o muchas de estas personas, entraron en grupos de pobreza, pobreza extrema, y son realmente personas vulnerables. ¿Cuál es la idea? La idea de la reforma pensional es poder generar una renta básica, que va a ser aproximadamente entre los 25 y los $50, que hoy más o menos mal calculados da entre 250.000 y 500.000 pesos. Esa es la idea. ¿Quién determina eso? Se determina teniendo en cuenta la línea de pobreza que está determinada por el DANE. Hay requisitos adicionales, ¿sí? No solamente pues el adulto mayor que tenga 65 años, no, tienen que mostrar que primero es colombiano, segundo que de no ser colombiano lleva más de 10 años de residencia y realizó algún tipo de actividad económica, porque digamos que estas son las situaciones que nos generan duda, ¿verdad? De las principales que nos generan duda. Entonces, en este momento, lo que se busca es que precisamente las personas de mayor edad, ¿sí? Que no han tenido la oportunidad de realizar aportes a pensión, puedan disfrutar de una renta básica mínima. ¿Listo? En el pilar semicontributivo, semicontributivo van las personas mayores a 65 años que hayan trabajado, pero que no les alcancen las semanas para pensionarse. Y lo explico más fácilmente. También conocemos el caso de muchas personas que a pesar de que han trabajado toda su vida, se acordaron tarde o nunca les habían explicado que podían hacer aportes a pensión y hasta ahora empiezan a realizar esos aportes, ¿sí? Y tienen 150, 250, 300, en el máximo de los escenarios, porque creo que esa es la regla básica, tienen casi los 60 años y apenas tienen 750 semanas cotizadas. En ese orden, lo que se busca es que esta persona que está en el pilar semicontributivo aproveche esos aportes que ha realizado, ¿cierto? Y ya no lo convierta en una indemnización sustitutiva, que es lo que da Colpensiones, o en una devolución de saldos, que es lo que dan los fondos privados. Y explico por qué. Porque este dinero realmente se convierte en dinero de bolsillo.
Se vuelve fácilmente, en el mejor de los escenarios, una persona con salario mínimo alcanzaría a recibir entre 20 y 30 millones de pesos en un muy buen escenario. Pero en un muy mal escenario, lo máximo que alcanzan a recibir es entre 5 y 10 millones de pesos. ¿Qué es lo primero que piensa una persona cuando recibes una cantidad de este tipo? Que de pronto puede montar un negocio, que de pronto puede, no sé, hacer cualquier otro tipo de cosa menos ahorrarlo o invertirlo realmente bien. Entonces, ¿qué sucede? Que estas personas terminan perdiendo ese dinero, porque normalmente casi siempre la economía no da y hay un estudio realizado por la Universidad Javeriana que demuestra que de 5 negocios informales que se montan, tan solo sobreviven 2. Y en el mejor de los escenarios, uno se sostiene por más de 3 años en adelante. Entonces, digamos que los números no son un aspecto positivo para esta situación. Entonces, ¿qué se busca con este pilar semicontributivo? Que las personas puedan aprovechar ese dinero, que se les genere una renta ya no básica, pero que se les puede sumar con la renta básica para que puedan acceder a un beneficio de una prestación que sea aproximadamente entre los 500 y 1 millón de pesos. Y aquí es importante tenerlo presente porque no va a ser un salario mínimo. Como tal, no se reconoce como una pensión, sino como un aporte, una renta que van a recibir en virtud de las contribuciones que hubieran realizado durante su vida laboral. Y es importante el número. El número es que hayan contribuido entre mínimo 150 semanas a 1000 semanas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque de todas maneras tienen que haber demostrado algún tipo de aporte al sistema. Bien, los dos pilares anteriores, y es muy importante que se tenga en cuenta, van soportados exclusivamente sobre el presupuesto nacional, ¿cierto? Y sobre los aportes propios cuando se está hablando específicamente del pilar semicontributivo. ¿Quién va a administrar estas dos tipos de pilares? Colpensiones. Colpensiones sería el llamado a administrar. Entonces, en este momento pueden estar surgiendo preguntas. Yo les pido por favor que las tengan muy guardadas, bien, bien organizaditas, porque sí las vamos a contestar. Bien, porque sí me interesan sus preguntas y me interesa que les podamos contestar todas sus dudas. Hasta aquí es importante tener presente que todos los recursos salen directamente del presupuesto de la nación. No va a salir de los bolsillos de los trabajadores aportantes al sistema. Y es el primer mito que desmentimos, porque lo primero que se dijo es que se van a utilizar mis aportes para pagar las pensiones, que se van a utilizar mis aportes para subsidiar a las personas. Entonces, no, los aportes de los trabajadores son de los trabajadores. Y esto es lo más importante a tener en cuenta. ¿Sí? Pilar solidario y pilar semicontributivo van con cargo al presupuesto de la nación. ¿Listo? Esto es muy importante dejarlo supremamente claro. Pilar contributivo, en el que estamos absolutamente todos y en el que empezamos a sufrir porque dijimos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Todos van a pensionarse de una forma, de otra, no, yo ya estoy listo casi para pensionarme, ¿cómo será que me voy a pensionar? Entonces, bueno, empezamos a explicar el pilar contributivo. El pilar contributivo es en el que estamos absolutamente todos los trabajadores, públicos, privados, independientes, absolutamente todos los trabajadores que realizamos un aporte continuo y constante mes a mes al Sistema General de Pensiones. ¿Listo? Dentro de la reforma pensional, lo que busca este pilar contributivo es unificar el Sistema General de Pensiones. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las personas que están en el fondo privado no sufran esperando a ver si se pueden o no se pueden pensionar, esperando a ver si les da para que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima les preste el dinero para poderse pensionar después de haber ganado 5 o 6 millones de pesos, a pensionarse con un salario mínimo que es 1.116.000 pesos, 160.000 pesos. ¿Sí?
En este pilar contributivo, si pasa la reforma, absolutamente todas las personas que están en los fondos privados tendrán que venir a cotizar en Colpensiones, ¿sí? Y ahí hay algo muy importante, y es que todos los colombianos van a tener garantizadas sus pensiones. ¿Por qué? Porque las va a poder soportar el Estado. ¿Listo? Como les decía, el pilar contributivo está dirigido a todos los trabajadores, pero tiene una característica especial, ¿sí? La intención es que las cotizaciones de 1 a 3 salarios se realizan en Colpensiones. Y aquellos trabajadores que ganen más de 3 salarios, que pueden ser más o menos 3.400.000 pesos mal calculados, de ahí en adelante esos aportes se van a realizar a los fondos de pensiones privados. Pero tranquilos, hay más información y las personas que venimos cotizando desde hace mucho tiempo vamos a tener la oportunidad de escoger y de elegir cómo sería nuestra pensión. Pero tranquilos, ya más adelante se los explico. ¿Esto qué es lo que busca? Busca es que todas las personas realicen cotizaciones al sistema, porque la única forma de que sea sostenible un sistema pensional es cuando absolutamente todos los trabajadores realizan aportes al sistema. ¿Y dónde está la preocupación? La preocupación está en que los trabajadores jóvenes ya no les interesa cotizar. Prefieren cotizar como independientes, cotizan sobre un salario mínimo y su intención no está más enfocada en pensar en una pensión. Aquí también hay que hacer un pequeño paréntesis y explicar algo. La pensión no es una protección final. La pensión es una protección adicional a lo que cada trabajador debió haber construido en su vida. Y básicamente así es como lo está proponiendo la reforma pensional. Es decir, bueno, muchos trabajadores no tuvieron oportunidad, pilar 1 y pilar 2, ¿cierto? Pilar solidario y pilar semicontributivo, pero los trabajadores del pilar 3 no solamente tienen que preocuparse por realizar cotizaciones, sino por formalizarse, primero, y segundo, por tratar de generarse una estabilidad económica adicional a la de la pensión, porque esto es una ayuda adicional, no me voy a quedar sin un recurso cuando llegue a viejo o cuando me enferme, ¿sí? Esta es la función principal de la reforma pensional. ¿Quién financia el pilar contributivo? El pilar contributivo se financia con el fondo común que se ha generado durante toda la vida por Colpensiones y el anterior Seguro Social. ¿Qué sucede? Cuando las personas ahorran en Colpensiones, esto se va a una bolsa en la que todos los cotizantes soportan las pensiones de los que ya están pensionados. Pero entonces mucha gente dice, ay, no, es que la bomba pensional porque vamos a hacer más las personas pensionadas y las personas viejas, por decirlo de alguna manera, y menos los que van a estar cotizando. Ahí hay que entrar a una terrible realidad que desafortunadamente no me gusta decir, pero que es cierto. Y es, sí, efectivamente mucha gente llega vieja, pero también mucha gente que llega vieja muere, desafortunadamente. Y no tiene a quién dejarle o no tiene a quién sucederle su pensión. Lo que va a suceder entonces es todo el dinero que estas personas no utilizan, pues vuelve ¿a dónde? A la bolsa para soportar el resto de las pensiones. Entonces, ese es otro mito que hay que desvirtuar y es el tema de la bomba pensional. La bomba pensional no existe, ¿sí? Porque, digamos, hay muchas formas de explicarlo, pero la más sencilla es la que les acabo de contar. El que muere y no tiene a quién dejarle, tiene que retornar ese dinero a la bolsa de donde no se ha gastado, ¿sí? Básicamente es eso. ¿Qué se paga o qué cubre o qué situaciones se dan con su aporte a pensión? Lo más importante que tienen que tener presente es que es el 16%. Ese 16% de su salario, el 8% lo paga el empleador
y el 4% lo paga el trabajador. Pero ¿cómo se distribuye? El 13,6%, ¿sí? Se va para el Fondo Común de Vejez. Y eso es lo que busca la reforma, que la gran mayoría del monto del aporte vaya realmente a cubrir la bolsa de dinero donde se cubren las pensiones. El 2,4% restante serán los seguros previsionales y los gastos de administración. Y explico, ¿cuáles son los seguros previsionales? Los seguros previsionales son aquellos que cubren el riesgo de muerte y el riesgo de invalidez. ¿Listo? De aquí se calcula que solamente el 1% será posible que lo tomen las administradoras de pensiones privadas para los gastos de administración. En ese orden, ¿qué sucede? Sucede entonces que las administradoras de pensiones privadas ya no van a poder cobrar por todo, sino solamente por la administración el 1% de cada aporte. Lo que significa que ya se les va a acabar, primero, el negocio de estar haciendo dinero con el dinero de los trabajadores, y así es como se distribuiría la cotización. ¿Listo? Entonces, hay que tener presente que si efectivamente tenemos el régimen de prima media, el régimen de ahorro individual con solidaridad, que son los fondos privados, estos dos van a generar la pensión a futuro. ¿Cómo se calcularía entonces la pensión? Obviamente esto depende de unos cálculos muy específicos que realiza unos señores que se llaman actuarios. Ellos son los que entrarían a verificar cómo serían las tasas de reemplazo y como toda esta situación. Pero actualmente lo que está en el proyecto de reforma es todas las personas que han realizado sus aportes o que empezarían a realizar sus aportes al régimen de prima media hasta 3 salarios. Ahí se pasa una situación y es la siguiente. Todas las personas que cumplan el requisito, para los hombres 1.300 semanas, para las mujeres 1.300 semanas, para los hombres en edad 62 años, para las mujeres 57 a hoy, empiezan con una tasa de reemplazo sobre esos salarios. Pero entonces dice, bueno, pero ¿y si yo ganaba más y me hicieron hacer unos aportes al fondo privado? Entonces, esos aportes que ahora se van a ir al fondo privado, allá van a tener una mayor rentabilidad tal vez y no van a dejar de hacer parte de la pensión. Lo que pasa es que se va a tomar como un valor adicional, se suma a la tasa de reemplazo realizada y ahí va a salir su pensión. Todo del ahorro, eso es lo más importante. Bien, entonces es importante tener presente cuáles son las prestaciones que cubre el Sistema General de Pensiones. Y nos vamos con la primera. La primera es la pensión de vejez, que como ya se las expliqué, es cuando se cumplen los requisitos de edad y semanas, las personas van a poder acceder a una prestación económica representada de manera vitalicia en Colpensiones. Y eso es importante. En Colpensiones las pensiones son vitalicias hasta que el trabajador fallezca o hasta que, bueno, de pronto tenga alguna otra situación, pero principalmente hasta que el trabajador fallezca. Después viene la pensión de sobrevivientes. ¿Quiénes son los llamados a recibir la pensión de sobrevivientes? El esposo, esposa, compañero, compañera permanente, los hijos menores de 18 años del trabajador o los hijos que demuestren que estén estudiando mayores de 18 años hasta los 25. ¿Sí? Estos serán las personas que están llamadas a seguir recibiendo la pensión de sobrevivientes. Hay un caso particular en la pensión de sobrevivientes y es del hijo menor que se encuentre en situación de discapacidad
él también la va a recibir de manera vitalicia. ¿Listo? El trabajador también tiene la oportunidad de protegerse con la pensión de invalidez. Y explico la pensión de invalidez. La pensión de invalidez no se da porque quede usted en silla de ruedas. No se da porque haya tenido un accidente grave que lo haya dejado en unas condiciones físicas fatales. Sí, puede suceder, claro, digamos, estoy tomando los casos extremos. Pero para situaciones particulares, me gustaría que tuvieran presente una situación. Y es, supongamos un maestro. Un maestro, su herramienta de trabajo es la voz. Si un maestro empieza a perder la voz, ¿sí? Pero no es por el trabajo, sino porque realmente tiene una enfermedad de origen común, este trabajador puede hacerse calificar, se hace calificar, se determina que tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no puede seguir ejerciendo su función de trabajo porque la salud no se lo permite. ¿Y es inválido? No, porque muy probablemente va a poder seguir hablando, ya no en las mismas características que venía a hablar. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, digamos, ya viene porque hay que determinar algo muy importante y una cosa es una enfermedad laboral y otra cosa es una enfermedad de origen común o un accidente de trabajo, una enfermedad que se genera por un accidente de trabajo. Entonces, explico esta situación. Una enfermedad laboral es aquella que se desencadena en virtud del trabajo que se realiza. Ejemplo, un operario de una máquina que siempre está de pie y que empieza a tener problemas de espalda. Se puede llegar a decir que su enfermedad se desencadenó en virtud a la labor que desarrolla. ¿Listo? Un accidente laboral. El trabajador de construcción que trabajando en alturas y habiendo tomado todas las medidas de precaución necesarias, sufre un accidente y tiene una caída. No la pongamos tan grave, de un segundo piso, de un tercer piso. Se lastima lo suficiente como para no poder seguir trabajando. Este trabajador, ¿quién serían los llamados en el caso de la enfermedad laboral y del accidente laboral? Específicamente la aseguradora de riesgos laborales es la llamada a proteger a esos trabajadores porque sus condiciones de salud se generaron en virtud de la actividad laboral. Diferente es cuando una persona normalmente está trabajando, Dios no lo quiera, a ninguna de las personas que está participando de esta charla, se le genera un cáncer, se le genera una disminución en su salud bastante, porque no solamente es el cáncer, también hay otro tipo de patologías, deficiencias cardíacas, deficiencias pulmonares, bueno, todo este tipo de situaciones que pueden generarse y no son ocasionadas por el trabajo, ¿sí? Entonces tendrán que hacerse calificar y tendrán derecho a la opción de una pensión de invalidez. ¿Que es igual que una pensión de vejez? No, las tasas de reemplazo son distintas, las características, si bien no tienen que ver con la edad, sí tienen que ver con un número de semanas cotizadas como mínimo para que la tasa de reemplazo sea apropiada, ¿correcto? Hay otro tipo de pensión que no va a desaparecer, que es dentro de la reforma pensional y es la opción de la pensión familiar. Digamos, estos casos se ven mucho, mucho en regiones apartadas del país. ¿Y cómo funciona? Funciona básicamente que las personas, pareja, yo no determino pareja entre hombre y mujer, mujer, hombre, 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 bueno, sino una pareja que se considera familia eh, no ha llegado a los aportes necesarios para las 1.300 semanas. Entonces pongamos un ejercicio que es el que normalmente sucede. El hombre tiene 550 semanas cotizadas y la mujer tiene 750 semanas cotizadas. Entre los dos logran cumplir el requisito de las 1.300 semanas.
y la señora ya tiene 57 años, ¿sí? Entonces la señora ya cumple con el requisito de la edad. ¿Qué va a pasar? Esta pareja puede acceder a la pensión familiar. ¿Listo? ¿Qué cuánto es? La norma, la ley, la legislación colombiana determina que solamente las personas no pueden ganar menos de un salario mínimo. Y esa norma se traslada por homologación a las pensiones, entonces una persona no se puede pensionar por menos de un salario mínimo. ¿Listo? Tenemos otras dos opciones de pensión, que son la pensión de vejez por hijo inválido con discapacidad. Entonces, esto es una pensión anticipada realmente, ¿sí? Y es básicamente la forma en que tiene la ley de proteger a los trabajadores para que vayan a cuidar a uno de sus hijos que se encuentra en condición de discapacidad. ¿Cuál es el requisito principal de... ¿Cuál es el requisito? De un par de veces. ¿Cuál es el requisito principal de esa pensión de vejez anticipada, ¿cierto? Por hijo en condición de discapacidad. Y es que el trabajador tenga mínimo 1.000 semanas cotizadas y esté próximo a la edad de pensión, ¿sí? Y que el hijo obviamente esté calificado y esté demostrado que tenga una discapacidad que no le permita valerse por sí mismo. Esta es una situación particular. Bien, tenemos otra que es la opción de la pensión de vejez anticipada por invalidez. Y este es un caso muy particular. Cuando una persona cumple la edad, ¿cierto? No tiene las semanas cotizadas, ¿sí? Pero tampoco tiene la calificación suficiente para determinarse como inválido, ¿sí? Como invalidez, que es superior al 50%, solicita la pensión anticipada de vejez por invalidez. ¿Y esto qué quiere decir? Que aunque no tenga la edad o no tenga las semanas suficientes, pueda acceder a la pensión de vejez por considerarse que las características de salud no llegan hasta cierto límite y no le van a permitir trabajar de forma normal, ¿sí? Va a existir la posibilidad también de que se dé la devolución de saldos, pero solamente para las personas que hayan cotizado menos de 150 semanas al sistema, ¿sí? Si hay personas que han cotizado menos de 150 semanas y piden que se les devuelva su dinero, se les devolverá sin ningún inconveniente. Y el último, que es el que más me interesa, es el sistema general de pensiones. Cuando una persona viene encontrándose en condición de enfermedad permanente, con incapacidades prolongadas, primero por 180 días. Entonces, aquí tengo que hacer una pequeña paréntesis para que me entiendan. ¿Cómo se pagan las incapacidades? Las incapacidades de un trabajador, los primeros 2 días los paga el empleador. Del tercer día en adelante hasta el día 180, si la incapacidad es por la misma patología y ha sido ininterrumpida por menos de un mes, sumará hasta los 180 días y esas las tendrá que pagar la EPS. A partir del día 181 en adelante, la AFP cubre las incapacidades. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 540 de incapacidad del trabajador. Y eso en la reforma pensional no va a cambiar. Va a seguir siendo una responsabilidad de Colpensiones. ¿Listo? Hay una situación particular y era lo que les decía. Por disposición de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, se va a realizar un cambio en cuanto a las semanas que las mujeres necesitan para pensionarse. Y en el específico, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que una mujer hoy se pensiona con 1.300 semanas. ¿Qué dijo la Corte? No. El decreto 797 del 2005 que puso esa carga fue
una carga desproporcional para las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas tienen que trabajar más tiempo, ¿sí? Y tienen menos edad para poder lograr esa cantidad de tiempo para pensionarse. Entonces, ¿qué dijo? No. A partir del 2024, a partir del 2025, ¿sí? Tendrán las personas, 2024, las mujeres empieza a disminuirse la edad de pensión. Y lo explico más fácilmente. Estamos en el 2023, ¿cierto? Para hoy 2023, una mujer se pensiona con 1.300 semanas y 57 años de edad. ¿Listo? A partir del 2024, por el 2024 se disminuirán 50 semanas. Es decir, en el 2024 las mujeres que tengan 57 años y 1.250 semanas cotizadas se van a poder pensionar por vejez. ¿Y qué pasa en el 2025? En el 2025 las mujeres ya no les van a descontar 50 semanas, les descuentan 25 semanas. Entonces, una mujer con 1.225 semanas y 57 años en el 2025 se va a poder pensionar por vejez. Y así sucesivamente hasta que se les desmonten las 1.300 semanas. Esto aproximadamente será en el 2036. ¿Para qué? Para que las mujeres cuenten en el 2036 con 1.000 semanas y 57 años de edad para poderse pensionar por vejez. ¿Listo? Esta situación se incorpora directamente dentro de la reforma pensional. Tenemos un tema y es, bueno, la cotización por días o semanas. Esta situación es una situación muy básica en la que le va a funcionar a los trabajadores independientes, mujeres o hombres que realicen situaciones de servicio doméstico, más que todo jardinería y todo este tipo de situación, porque sí se les va a permitir realizar cotizaciones por semanas específicas. Entonces, por ejemplo, para poder realizar la cotización de una semana tiene que realizar el aporte equivalente a esa semana de cotización y así sucesivamente. Si ha trabajado una persona más de 21 días, deberá realizar mínimo 4 cotizaciones que sean equivalentes al valor de un salario mínimo. Tenemos otra situación particular que va a entrar dentro de la reforma y va a ser algo muy interesante para todos los adultos mayores, y es tener la posibilidad de una pensión anticipada de vejez. ¿Y cómo funcionaría? Los afiliados que no estén en el régimen de transición de esta reforma, ¿sí? Que tengan 65 años de edad, que no reúnan los requisitos de la pensión de vejez, que es decir, las 1.300 semanas, pueden realizar la posibilidad de solicitar su pensión de vejez anticipadamente. ¿Por qué anticipada? Porque no cumplen los requisitos de semanas, siempre y cuando tengan 1.000 semanas cotizadas, como mínimo. Si tienen 1.000 semanas cotizadas, podrían acceder efectivamente a la pensión de vejez. ¿Listo? ¿Cómo funcionaría el régimen de transición? ¿Y para qué sería el régimen de transición? Básicamente lo que le permite el régimen de transición es decidir en dónde y cómo se quiere pensionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas personas tendrán que verificar si realmente les sirve que los trasladen a Colpensiones o no. ¿Por qué? Porque de pronto tienen la posibilidad de retirar sus aportes si están en un fondo privado y realizar algún tipo de inversión si ya tienen, digamos, una estabilidad económica lo suficientemente buena como para poder realizar este tipo de procedimiento. O que encuentren la posibilidad que tal vez al trasladarse a Colpensiones, su pensión sea mucho mejor. ¿Quiénes pueden acceder a ese régimen de transición? Hoy, para las mujeres, 750 semanas cotizadas, para los hombres 900.
¿Qué quiere decir? Que si yo como hombre estoy en un fondo privado y ya tengo 900 semanas cotizadas, pero mi expectativa de pensión respecto a los salarios no me da una buena expectativa para pensionarme en el régimen público, puedo decidir quedarme en el privado. Eso es una posibilidad. Ahora, resulta que yo ya estoy más allá de las 900 semanas y resulta que yo quiero es pensionarme en Colpensiones, ¿sí? Porque de pronto mi tasa de reemplazo va a ser mucho mejor, porque la cantidad del dinero que, pues mis aportes siempre han sido superiores a cierto valor y me gustaría pensionarme en Colpensiones. Solamente si tengo más de las 900 semanas voy a poder determinar en qué régimen es que me quiero pensionar. ¿Listo? El pilar de ahorro voluntario, pues es un pilar va encaminado principalmente a aquellas personas que tienen salarios muy altos y que pueden realizar aportes diferentes a los obligatorios de ley para que puedan realizar estos aportes. Estos estarían manejados específicamente por el fondo privado, que estos tendrían la obligación de generarles mayor rentabilidad porque claramente va a generar un aporte mayor. Este aporte mayor va directamente a la equivalencia del recurso para completar la pensión en el pilar contributivo. Realmente es un pilar que se deja para que los fondos privados puedan hacer uso de él, puedan administrar también las pensiones, pero realmente no creemos que desde el punto de vista académico que va a tener mucha fuerza. Bien, en este momento entonces, digamos que ya con mucha información, y no sé con qué tiempo contemos, Ramiro, me gustaría de pronto que a través del chat, las personas que quieran pueden realizar sus preguntas. Vale, si quieres podemos comenzar con eso, ¿Con qué? con las preguntas que los compañeros vayan haciendo. Sí, claro, claro, Vale, claro. Lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer a través del grupo. Ustedes me indicarán. Si quieres, Raúl, tú les das la palabra para que podamos tener un mayor control de las preguntas. ¿Listo? listo, hasta este instante nadie ha solicitado la palabra hasta el momento. Compañeros, inquietudes que José tengan. Alfredo sí está levantando la mano. José Alfredo acaba de levantar la mano. Dale, José Alfredo. Buenos días, compañero y doctor. Muchas gracias por esa disertación tan buena. Le quería hacer una pregunta. Resulta que yo después de los 52 años, y es el caso de muchos compañeros de la DIAN, aparecí que estaba en el fondo privado, en Porvenir. Buscó un abogado, entonces está el proceso parado porque él me dice que mejor esperemos que va a salir la reforma y a todos nos van a pasar automáticamente para Colpensiones. ¿Es eso cierto? Y teniendo en cuenta que gano más de 3 salarios mínimos, por supuesto. Gracias. Sí, claro, le entiendo. A ver, José, yo te tengo que aclarar algo muy importante, ¿sí? Y es puntualmente, no debería pararse porque todos los traslados que se están realizando, ¿sí? Los traslados que se realicen a través de la reforma no van a tener las mismas características que los traslados que se realizan por SU 062, ¿cierto? Por el SU 062. Y es básicamente que me imagino que la posibilidad, el proceso que ustedes empezaron con el abogado que ustedes tenían es el de nulidad del traslado o ineficacia del traslado, ¿sí? Eh, no debería estar detenido. Yo te recomendaría que le pidas a tu abogado que sea, ¿cómo decirlo de una manera poco ruda?
que sea diligente, porque realmente no debes esperar. Si tú ganas más de 5 salarios y ya tienes más de 57 años, realmente la reforma en cuanto a volver a Colpensiones no te va a favorecer. ¿Sí? Ya desde el punto de vista académico como tal, te digo, no te va a favorecer. ¿Por qué? Porque las características en las que tú buscas la pensión son diferentes. Entonces, este proceso de nulidad del traslado debería ser mucho más rápido, deberías incluso de pedirle a tu abogado que le dé mayor trámite y que se fuera un poco más rápido, ¿sí? No sé si contesto de fondo tu pregunta o necesitas algo más, José. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Vale, Listo. Creo que Pablo está pregunta, levantando la mano. sí, ya un momentico, Pablo. Jazmín Neira pregunta, ¿los porcentajes de prima de pensión cambian? Es decir, a partir del 62% que es la base de pensión se aumenta de acuerdo con las semanas cotizadas de más. Eh, Perdón, ¿me la puedes repetir, Raúl? Un poquito más despacio. Ramiro, dice, ¿los porcentajes de prima de pensión cambian? O sea, la tasa de retorno. A partir del 62, dice la compañera, que es la base de pensión, se aumenta de acuerdo a las semanas cotizadas de más. Sí, efectivamente, las tasas de reemplazo no van a cambiar. Arrancan desde el 65. Digamos, ahí tengo la oportunidad de agregarle esa información a la compañera. La tasa de reemplazo arranca siempre desde el 65 y aumenta el 1.5 por cada 50 semanas hasta un máximo de 1.800 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente se los voy a explicar así. La máxima tasa de reemplazo es entre el 80 y el 85%. Esa es la máxima tasa de reemplazo. Arranca desde el 65 cuando la persona tiene 1.300 semanas. ¿Qué es lo que pasa? Este es un sistema, siempre lo ha sido, en la que la tasa de reemplazo es decreciente. Y lo explico de una manera más sencilla. Entre la persona más gane, menor arranca la tasa de reemplazo. Y es básicamente por esto, porque normalmente cuando las personas ganan más, su posibilidad de cotizar es más alta. Entonces, digamos que casi siempre son personas que de una u otra manera siempre encuentran el equilibrio y llegan a tener una tasa de reemplazo del 80%. Entonces, para concreto la pregunta de la compañera, no van a cambiar las tasas de reemplazo. ¿Sí? Lo que cambia es el ingreso base de liquidación y cambiaría específicamente para todas aquellas personas que tengan menos de 750 semanas en el caso de las mujeres o 900 semanas en el caso de ser hombres. Porque acuérdense que ahí está la transición. ¿Sí? Listo, Paulo. Buenos días. ¿Sí me escucho? Sí, señor. Sí, No, esto es una pregunta eh, referente a una persona con la que hablé que tiene por ahí 44 años o 45. Es una mujer, ella podría empezar a cotizar desde esta edad para poderse pensionar, ya que dice que son 750 semanas, entonces son más o menos 14 años, pues sí alcanzaría para empezar a aportar, pues para poderse pensionar. ¿Sí me entendió? No, pero no te logré entender muy bien, Paulo. De pronto Sí, sí. aclárame un poquito mejor la idea. O sea, hay una persona, una mujer, tiene 44 años por ahí. No, Sí, nunca ha aportado para su pensión. sí, En este momento ella podría empezar a aportar para siquiera alcanzar 750 semanas. ¿Sí me entendió? sí, sí, Pues para poderse pensionar, pues. sí. Y bien, en el ejercicio en que tú me estás contando esto, digamos, ella podría acceder hasta qué pilar. Por ejemplo, para ponerlo en práctica lo que acabamos de hablar.
estaría haciendo la posibilidad de acceder al pilar semicontributivo, ¿sí? Entonces, Pablo me pone un ejemplo muy interesante. Una compañera, un familiar, alguna persona que él conoce, tiene 47 años, ¿sí? Tendría la posibilidad de realizar aportes hasta más o menos una cierta edad, ¿sí? Él pone que hasta más o menos unos 750 semanas, que son 14 años, más o menos, mal calculados. No, bien calculados, son casi 15 años. Si tiene 47, estaríamos hablando de 57, estaría llegando más o menos a los 62 años, ¿sí? Esta persona que me habla, Paulo, podría acceder al pilar semicontributivo, ¿sí? Al pilar semicontributivo. Esta persona podría acceder al pilar semicontributivo. ¿Listo? ¿Sí? Otra ¿Alguien pregunta. me... Sí, Aquí está señor, otra dime. pregunta de Miriam. Dice, entendí que las personas que tengan salarios superiores a 3.400.000 con la reforma deben cotizar en fondos privados obligatoriamente. O sea, no habría posibilidad de elegir. Bueno, aquí es donde yo aclaro. Los primeros entre 1 y 3 salarios, entonces aquí es el ejercicio. Vamos a suponer que yo me gano 5 salarios mínimos, ¿sí? Mi primer aporte va a ser sobre los 3 salarios. El cuarto y el quinto salario es sobre los que se va a hacer un aporte al fondo privado. No sé si estoy siendo claro, ¿sí? Vamos a ponerlo como si fuera una torta, que yo parto en 5 partes. Sobre las primeras 3 partes, el aporte que yo hago a pensión va a ser a Colpensiones. Y sobre las otras 2 partes, esos aportes se van a realizar al fondo privado. Claro que puedes elegir, siempre y cuando tengas el periodo de transición o estés dentro del periodo de transición, sería buena la idea. ¿Sí? Listo. Otra. Un trabajador que le faltan 3 años y ya está cotizando sobre 7 salarios mínimos. La pregunta es, ¿cómo será el cálculo de la tasa de reemplazo con el nuevo sistema? Eh, que únicamente, como lo han dicho, solo los aportes que van al fondo público están limitados a 3 salarios mínimos. Pero date cuenta de algo, date cuenta de algo. Tiene una característica principal. Digamos, se la aclaro desde el punto de vista académico. Me dices, es una persona que le faltan 3 años para Sí, pensionarse. sí, De entrada le digo, ya esta persona se encuentra en retén pensional. Entonces, tiene una estabilidad laboral reforzada de entrada. ¿Listo? Cotiza sobre 7 salarios. ¿Sí? Eso ya hoy en día son más o menos casi 8 millones de pesos. Mal calculados. Yo les recuerdo, yo soy abogado, no soy ingeniero. Me disculpan si lo mío no son los números fuertes, pero me gusta tratar de sacar sus dudas. ¿Tiene 1.300 semanas, me dijiste? ¿O más? más, porque ya le quedan son 3 años. Listo. Supongamos que tiene 1.800 semanas. Haciendo un ejercicio muy básico, muy básico. Y pensando que su promedio de los últimos 10 años es el equivalente a los 8 salarios, a los 7 salarios, es decir, un promedio más o menos de 8 millones de pesos. Más o menos, en un ejercicio académico, la tasa de reemplazo sería sobre esos 8 millones de pesos. Más o menos. Y lo aclaro nuevamente, más o menos. ¿Por qué? Porque puede que hace 10 años incluso ganara más de los 8 salarios. Entonces esto puede variar mucho, pero para el ejercicio y para que el compañero tenga claro, ¿sí? Al sacar el promedio, da 8 millones. El 80%, suponiendo que tuviera las 1.800, el 80% de 8 millones de pesos Son 6.400. son 6.400.000.
Y de esos 6.400.000, ese sería el valor de la prestación. Y con eso ¿Sí? ya queda el día. Y de esos 6.400.000 les descuentan el 12.5 de salud. ¿Listo? Que vienen siendo casi 600, o sea, casi 680.000 pesos mal calculados. 700 para no generar una discordia ahí. Pero para el caso particular que me estás mostrando, ese sería el ejercicio matemático desde el punto de vista académico. Me Eso, dices, ¿va a para que, cambiar? ¿Va a cambiar? No, porque ¿a quiénes les cambia? Les cambia a todas aquellas personas que no tengan o que no hayan superado el régimen de transición, ¿sí? Un compañero, antes de seguir, porque sí me parece importante, un compañero me escribe que por favor hablemos, Norles, me dice que hablemos del artículo 77 y su parágrafo. Entonces me parece importante contarles. El artículo 77 del proyecto de reforma nos habla de la oportunidad de traslado. Y va, ¿sí? Para aquellas personas que tengan más de 1.000 semanas cotizadas o le falten menos de 10 años para tener la edad de pensión. ¿Sí? Realmente no cambia nada, ¿sí? No cambia nada lo que hasta hoy existe. Pero él me dice, revisemos el parágrafo. Vamos a leerlo para que pueda ser fácil. Los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo seguirán siendo administradas por las administradoras de fondos de pensiones hasta el momento que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La posibilidad del traslado siempre va a ser la misma. Lo que pasa es que sí, efectivamente. Lo que pasa es, hoy en día funciona igual. Hoy en día funciona igual. El dinero no se mueve hasta que, o bueno, la responsabilidad sobre la pensión de vejez no se pierde hasta que no se trasladan los aportes del fondo privado a Colpensiones. ¿Sí? Y las reglas son las mismas. Si una persona quiere cambiarse del fondo privado a Colpensiones, hoy debe cumplir con un par de requisitos. Pues digamos, este le pone semanas, que sería el único cambio, pero realmente en la reglamentación de hoy, simplemente es que tengas 47 años en el caso de las mujeres y 52 años en el caso de los hombres. Aquí ya ponen un requisito adicional y esa es la cantidad de semanas. Pero vuelvo y le digo, el requisito en la transición, porque este era el escrito base. Tienen que tener presente muchas cosas cambian durante el desarrollo de la legislatura y muy seguramente también habrán muchos cambios. Tenemos es que evitar que los cambios no sean favorables a los trabajadores, puntualmente. ¿Sí? Ahora sí, Ramiro, no sí, sé, aquí hay aquí, otra pregunta de una compañera que dice, con la reforma pensional, ¿cuántas mesadas recibiré en el año? Por un lado. Y por otro, te pregunto yo, para los compañeros que han estado preguntando por la tasa de retorno, ujú. ¿hay algún sitio donde la puedan encontrar para los diferentes salarios? Hoy eh, calcular eso depende mucho, ¿sí? Bueno, entonces, perdón, arranqué en desorden. Para la compañera nos pregunta, Por las mesadas, el número de mesadas, si cambia. normalmente son 3 mesadas, ¿sí? Pero la norma dice que aquellas personas que reciban menos de 2 salarios mínimos de prestación podrán recibir una mesada adicional, que esa es la mesada conocida como mesada 14. Serían las mismas. Digamos, en cuanto a beneficios del sistema, la norma no habla de muchos cambios realmente.
Lo que busca es que más personas puedan acceder a la prestación. Realmente eso es lo que busca la reforma. No tanto como cambiar los beneficios que reciben las personas, como la cantidad de mesadas. Esa es una duda muy grande y de pronto hay que agradecerle a la compañera la pregunta. No es que vayan a quitar mesadas. Eso lo hicieron en una norma, por allá en uno de los decretos del 2005, que no fue el 797, pero en uno de esos decretos sí eliminaron la mesada 14, que muchas personas la tenían, la venían disfrutando y la quitaron en ese acto legislativo. ¿Sí? Pero no, las mesadas serían las mismas. Lo que sí tienen que tener presente es que si es una mesada superior a 2 salarios mínimos, lo más seguro es que solamente van a recibir las 13 mesadas. ¿Listo? Y respecto a tu pregunta, Ramiro, no. No hay una página, digamos, por parte de Colpensiones no existe. Lo que sí existe es la posibilidad de que usted esté revisando su historia laboral y usted va a tener claro realmente en cuánto han sido sus aportes. ¿Sí? Realmente si hay personas que han durado mucho tiempo en muchas empresas, pues ya sabe cómo ha sido el desarrollo de sus aportes durante toda su vida laboral. Sabe que a hoy puede estar o haya tenido un ascenso durante toda su vida en el tamaño de sus aportes. No es muy normal que una persona, pues aunque estamos en Colombia, sí hay posibilidad de que durante una época de su vida estuvo en unos salarios muy altos, que normalmente son los últimos, ¿sí? Bueno, los primeros, y por efectos de economía, por efectos de muchas cosas, de muchos cambios laborales en el país, tuvieron ese descenso. ¿Por qué? Porque tuvieron que hacer un cambio de trabajo y para poder ubicarse laboralmente, estas personas tuvieron que disminuir su aspiración salarial. Son muchos casos que puede pasar, pero lo importante a tener en cuenta es que el promedio de esos salarios son los que terminará realizando la tasa de reemplazo. ¿Y dónde está lo importante? Nunca se van a dejar hacer la trampa, porque esto es una trampa y me disculpan la palabra si de pronto es un poco brusca, de que les dicen, ah, no, pero si usted ya tiene las semanas, no cotice más. ¿Eso para qué? Eso es una trampa, realmente. ¿Por qué? Porque es que usted tiene que tener presente que el promedio de esos últimos 10 años que le van a tomar a usted, sí, van a ser los últimos 10 años cotizados. Entonces, si yo hoy no los tengo, pero me encantaría tenerlos, tengo 50 y tengo 45, no mentiras, tengo 59 años y me dicen, listo, no, retírese y ya no cotice más, porque usted tiene 1500 semanas. ¿Sí? Eso es un error. ¿Por qué? Porque año a año el IPC cambia y eso hace que todo el promedio de los últimos 10 años cotizados, porque es que no son los últimos 10 años cotizados. No es lo mismo un salario mínimo del 2023 que un salario mínimo del 2013. Para la época, si mal no me acuerdo, el salario mínimo estaba como en 600.000 pesos. Incluso menos, tal vez. Hoy, el salario mínimo es de 1.160.000 pesos. Mal, si no me acuerdo mal. Muchos dirán, pero no hay mucha diferencia. Claro que sí hay diferencia. Mucha. ¿Por qué? Porque es que cuando sacan el promedio, ese salario del 2013 lo tienen que traer a valor real. Son temas matemáticos que tal vez no los quiero enredar con esa situación. El punto es importante siempre mantener una cotización estable. ¿Por qué? Porque en Colpensiones lo que le va a funcionar es tener más semanas cotizadas. En un fondo privado, por más semanas que usted ahorre, por más tiempo que usted ahorre, realmente no va a haber el cambio. Y es porque realmente su aporte, si lo sacamos sobre un salario mínimo, es de aproximadamente 150.000 pesos. Si usted hace el cálculo de esos 150.000 pesos al año
Levantar no la le, mano. señor. No, alguien que abrió el micrófono. Ok. Si usted suma en un fondo privado sobre un salario mínimo, esos 150.000 pesos al año, eso no le suma más de 1,500,000, 2 millones mal calculados, ¿sí? Y si tomamos esos 2 millones de pesos multiplicados por 25 años, ¿cierto? Que más o menos es el promedio de las 1,300 semanas, son 2 millones de pesos por 25 años, eso le da que tiene ahorrados más o menos 50 millones de pesos a una persona que gane un salario mínimo, digamos, durante toda su vida laboral, ¿sí? ¿Cuánto les dije yo que necesitaba una persona para pensionarse con un salario mínimo en un fondo privado? 240 o 260 millones de pesos. ¿Y quién cubre en el fondo privado el resto? Hay un fondo en el que les descuentan, a casi todo el mundo nos descuentan ese fondo, que es el Fondo de Prevención de la Pensión Mínima. Fondo de Garantía de la Prevención de la Pensión Mínima, se llama, para ser más exactos. ¿Y qué pasa con ese fondo? Ese fondo presta el dinero para que las personas en el fondo privado se pensionen. El tema es que cuando esa persona muere, pues hay que devolver el dinero. Entonces realmente no es un dinero que le quede al trabajador, ¿sí? Volviendo a la pregunta, Raúl, realmente no hay cómo calcularlo. Pues hay unas páginas que lo simulan, ¿sí? Pero usted tiene que tener primero a mano al día la historia laboral, ¿sí? Y eso se puede hacer. Pero realmente una estadística, una proyección de la pensión, no la tiene ninguna página. No, o bueno, por lo menos Colpensiones no la tiene hoy. Podría que la tenga más adelante, pero hoy no la tiene, ¿sí? Tengo una pregunta acá que, antes de contestarle a Rafael, que veo que acaba de levantar la mano, tengo un compañero que dice Irio SP. Y Ríos, sí. Ok. Dice, compañero, yo adelanté la demanda de traslado por nulidad a fondo de pensiones privados de Porvenir y fue exitosa. Ah, Abajo sí hay otra pregunta que dice, una persona que tiene 61 años de edad, su sueldo es 6.600.000, está en Porvenir, todavía puede con un abogado pasarse a Colpensiones y tiene 1.250 semanas cotizadas. pues son casos muy particulares, ¿no? Pero digamos que si cumple con los requisitos, que, que es básicamente, como lo contaba en un momento el compañero José, tiene que cumplir con unos requisitos específicos, y es cuál, que no se le haya dado la información clara. Digamos, esto lo tienen muy claro los abogados que lo litigan, pero sí, sí, es muy probable que le salga. Por semanas no le va a dar, porque al 1 de abril de 1994 no tenía las 750 semanas cotizadas. O probablemente sí, tendría que revisar. Pero, pues, es un ejercicio que tendría que mirar. ¿Yo qué le recomendaría? Inténtelo, ¿sí? Eh, Porque es mejor hacer la vuelta y no quedarse pensando en que tal vez lo pudo haber hecho. De todas maneras, también decirle que no es un procedimiento corto, es un procedimiento que dura entre 2 a 4 años más o menos, pero que si cumple con los requisitos y encuentra un muy buen abogado que la asesore, muy probablemente va a ser exitoso ese proceso. Yo encuentro acá una pregunta. Ah, bueno, mira, tenemos a Rafael Sí. Vale, Rafa. levantando la mano. Sí, gracias. Son dos preguntas. Una es que fundamentalmente para los trabajadores de la DIAN, que en su mayoría ganan más de 3 salarios mínimos, usted dice, listo, entonces hasta 3 salarios en Colpensiones y de ahí en adelante a los fondos. Entonces, ese trabajador se pensionaría, supongo yo, por Colpensiones,
pero ¿qué pasa con lo que va a los fondos y cómo Una, se liquida? Esa es la primera pregunta. Y la por- segunda es, si esto es así, y hay gente que le falta 10 o más años para cumplir los requisitos, si cotiza los 3 salarios iniciales a Colpensiones, digamos que estaría realmente pensionándose con 3 salarios y no con lo que realmente gana, ¿o cómo sería eso? Gracias. bien. Con la respuesta que te voy a dar, te contesto las dos preguntas, Rafael. Y es básicamente, ¿por qué? Porque, digamos, tú me preguntas cómo se pensiona la persona, ¿cierto? Que realice parte de sus aportes en Colpensiones hasta los 3 salarios y el resto de sus aportes al fondo privado. Entonces, esa es una muy buena pregunta. La base, el ingreso base de liquidación va a ser sobre los 3 salarios en Colpensiones. ¿Listo? ¿Y qué pasa con los aportes que tengo acá? Cuando se cumple la edad de pensión, ¿cierto? Y se cumplen las semanas, este dinero que ya tuvo un rendimiento va a tener que salir del fondo privado. Aquí yo te hago una tasa de reemplazo y supongamos que lograste la máxima, que es el 80%. Entonces, estos son más o menos de 3.400.000, el 80% son 2.700.000, mal calculados. Sí, creo que sí. Supongamos entonces que la tasa de reemplazo le quedó en 2.700.000. Esa es la pensión. Pero aquí tiene 100 millones de pesos ahorrados. ¿Sí? La expectativa de vida de una persona son aproximadamente 20 años. Eso vienen siendo 240 meses, si no me falla el cálculo. ¿Sí? Entonces, estos 100 millones de pesos los van a dividir por los 240. Estamos haciendo el ejercicio. Entonces, eso va a dar 416.000 pesos mensuales adicionales a los 2.700.000 que se estaría recibiendo por parte de Colpensiones. ¿Sí me hice entender, Rafael? Sí, pero entonces me surge otra pregunta. Digamos que para hablarlo bien folclórico, para que todos nos entiendan, sería como tener una pensión en Colpensiones y otra en el fondo. No es exactamente, pero más o menos esa es la idea que le entendí. Pero es posible La entonces que ese diferencia, fondo... perdóname que te interrumpa ahí, Rafael. La diferencia es que no la va a pagar una y una, sino que todo lo va a pagar Colpensiones. Perfecto. Y ¿Sí? entonces la pregunta, ya, no, entonces se me dañó la otra pregunta, porque pensé que eran los fondos y entonces era a ver si se podía pedir todo el ahorro de una vez, pero ya la No, respondí. sí, Gracias. no. Precisamente lo que se busca es quitarles esa oportunidad de enriquecerse a los fondos privados con el dinero de los trabajadores. ¿Sí? De hecho, entiendo, Camilo, que esa proporción que al inicio de la charla señalaste, en donde los afiliados y los pensionados los afiliados están básicamente en Colpensiones y los pensionados y los afiliados en fondos privados, es la que va a resultar altamente alterada con la reforma. Porque Claro, de esa manera quedaría, entiendo que algo así como el 90% de los trabajadores en Colpensiones con el régimen de prima media y solamente una porción menor respecto de lo de hoy en fondos privados. exacto. Y es Y eso básicamente por generaría, eso. Porque mira que el ejercicio que nos demostró ahorita es muchas de las personas que están en el fondo privado no se pensionan. Y no se pensionan básicamente porque lo que buscan es la devolución de aportes. Claro. ¿Qué y busca eso la generaría, reforma? Garantizar Camilo, que eso generaría, efectivamente las personas no pierdan esos aportes, sino que sean repotenciados o sean incluso materializados, impulsados por el gobierno nacional, de manera que puedan acceder a una prestación, ¿sí? Camilo, De una manera mucho más efectiva. Señor, ¿con Camilo, quién eso, hablo?
generaría una dificultad con Rafael. Y es que, o una situación que los trabajadores debemos tener en cuenta. Y es que si ganan más de 3 salarios mínimos, y bueno, se le hace esa reposición y Colpensiones paga, ahí el dilema o la circunstancia sería si el trabajador vive más de 20 años, su pensión sí disminuiría. Pues digamos que hoy en principio todas las personas que están pensionadas de una u otra forma sienten que disminuye su pensión. ¿Quiénes son los únicos que no sienten que disminuye su pensión? Los que ganan sobre el salario mínimo la pensión o los que reciben un valor equivalente al salario mínimo, porque ellos siempre van a recibir sobre el salario mínimo. Pero tengan presente que las pensiones no se actualizan sobre el incremento al valor del salario mínimo. O sea, se incrementan año a año es sobre el IPC. ¿Sí? ¿Y con qué intención? Con la intención de que no pierdan poder adquisitivo. Y esa es una de las grandes discusiones que siempre ha tenido el sistema pensional en Colombia y que muchos trabajadores han tenido presente en Colombia. De pronto Rafael tiene un punto y es, a futuro muchas personas viven más. De hecho, en Colombia tenemos la fortuna de que muchos de nuestros parientes mayores de edad han vivido mucho. Yo, por ejemplo, mi abuelo vivió hasta los 99 años, gracias a Dios. Pero ahí va un punto. ¿Qué pasa con esas personas que sobrepasan la expectativa de vida? Y ahí es donde viene la gran ventaja de que sea con el fondo público y no con el fondo privado. Porque el fondo privado le paga hasta donde hay plata, ¿cierto? El fondo público le va a pagar hasta que la persona fallezca. Por eso es vitalicio. Y esa es una gran ventaja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí te cubro la preocupación, Rafael. Pasa de los 82 años la persona y sigue viviendo. ¿Sí? Y llega a los 92 y le van a seguir pagando su pensión. ¿Qué es lo que pasa? Que la pensión se va a ver afectada no por el salario, ¿sí? Sino por el IPC, porque el IPC es el que afecta realmente el incremento en las pensiones, ¿sí? Esa es la situación particular Y el para las argumento del personas. Estado, Camilo, supongo yo, el argumento del Estado en ese entonces será que es que los muy mayores comen menos. Pero No, Camilo, me dejaste una inquietud con lo último que dijiste, porque dices como si fuera favorable que las pensiones suban por el IPC y no por el salario mínimo, pero en la práctica, no, yo nunca dije que fuera favorable. Yo hice la aclaración de que las pensiones normalmente aumentan es por el salario mínimo, por el IPC, perdón, y no por el salario es mínimo, que es cada la vez, gran cada dificultad. vez va acercando más, eso cada vez va acercando más quienes tienen pensiones mayores a un salario mínimo, año a año las va acercando más hacia abajo, hacia el salario. Así es, nivel Sí, hacia sí, sí, abajo. sí. Y eso precisamente era lo que quería hacer evidente. El problema no está, ¿sí?, en que las pensiones aumenten, sino que no aumentan en razón del salario mínimo. De pronto es más fácil y se entiende mejor de esa manera. Porque claro, no es lo mismo el aumento del IPC que el aumento del salario mínimo. El IPC del año pasado quedó en el 11, si no me acuerdo mal, 11.1, 13.12 13.12 y el salario mínimo mensual, al 15.9, 15.16.1, ¿no fue algo el así. 16? Bueno, Sí, a mí me parece 16. que tenían una diferencia como de 3 puntos, si no me acuerdo mal. Del 1.61, creo que fue. Pero ese es el punto. Realmente el poder adquisitivo de los pensionados, ¿sí?, no lo afecta el aumento del IPC, lo afecta es el aumento del salario mínimo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque básicamente las pensiones deberían aumentar acorde al salario mínimo, que es lo que realmente, porque efectivamente lo que dice Rafael es cierto. Tarde o temprano, ese punto, ese otro punto, ese otro punto, ese otro punto, va acercando la pensión alta a la pensión baja, precisamente porque no se actualiza de forma correcta. En algo así como más de 40 años pueden quedar iguales unas y otras. Sí, 40 años Entonces, unas y otras, pero entonces ahí está el tema.
Eso. De lo que les hablaba al principio, que a veces es un poco duro decirlo, pero es una realidad que desafortunadamente todos tenemos que vivir. De 10 abuelos o de 10 personas adultos mayor que sean longevos, uno llega a los 100 años. Y es Eso. una ley, de pronto ustedes en la DIAN lo manejan mucho más que yo, pero la ley de los grandes números dice que de esos adultos mayores, cuando las personas ingresan entre los 90 y los 100 años, el índice de mortalidad aumenta. ¿Sí? Listo, yo quiero cerrar con una afirmación. William, que fue quien puso el caso de los 61 años y estar en porvenir, Sí. adiciona una información y es que tiene un capital de 250 millones. Ajá. Entonces, como para la discusión, él podría estar ahorita completando el requisito para tener una mesada de un salario mínimo. Mientras que, Exacto. mientras que si gana la discusión vía jurídica, estará recibiendo entre 4 y 6 millones de pesos, una cifra más o menos entre 4 y 6 millones de pesos, y de tal manera que vale la pena pelearlo. Exacto. Exacto, exacto. Exacto. Es tal cual esa situación, Ramiro. Como su Listo. merced lo acaba de decir, es perfectamente explicado, ¿sí? Porque él en este momento está sobre el ejercicio que yo les decía. Le falta un año para cumplir los 62. Viene ganándose 6 millones de pesos más o menos, o un poco más, ¿sí? Y va a empezar a tener que vivir con 1 millón de pesos. Y, Eso es lo que precisamente se quiere evitar. y de ahí le quitan lo de salud, o sea, con mucho menos. Del salario mínimo hay una norma que salió el año pasado, no mentiras, que se empezó a aplicar el año pasado, y es para todas aquellas personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos de pensión, Cortan en cuatro. solamente se les puede aplicar el 8% de descuento en salud. Eso, que en todo caso descuenta del milloncito. Claro, imagínate el 8% de 1.160.000 son casi 100.000 pesos, 120 Claro, mil. claro. Sí es Listo. dinero. Camilo, muy agradecidos contigo, muy amable, y los vamos a molestar cuando la reforma sea aprobada para que ya sea sobre la base de lo que Ramiro. terminó en la norma. Sí, Pedro, dale. Sí, tengo una inquietud que me la han comentado los compañeros, sobre todo los nuevos funcionarios de la DIAN. Ellos tienen una expectativa frente a la reforma pensional de los pilares. Ellos nos dicen que la nueva reforma pues obligaría a todos a cotizar hasta los 3 que es salarios mínimos. Y de Sí. ahí en adelante utilizar a un fondo privado. Dicen que para ellos la expectativa de una pensión más o menos acorde con lo que lo que hay en el presente, para ellos, dicen, sería desfavorable. Uno, que ellos están cotizando en estos momentos solo a Colpensiones, que si esa posibilidad en el caso de que ya se dé la reforma pensional, ellos podrían seguir solamente con Colpensiones o necesariamente tienen que ir al fondo privado. Y si es ese fondo privado, ese saldo que quedaría para una futura pensión, no les compensaría o estarían obligados a otra, a que, a que se les incremente, o como lo dice Rafael, que por un lado estén lo que cotiza con Colpensiones y en adelante, de acuerdo con el ahorro, se les divida por todo el término de la expectativa de vida que tengan. Listo. O hasta como ya lo administra Colpensiones, que se vuelva prácticamente hasta que el funcionario muera o hasta que la pensión pueda ser sustituida en favor de algún familiar. Esa Listo, es Pedro. una... Mira, entonces, dame un segundo porque vamos por partes. La primera parte que hay que tener presente es nadie hoy en día, nadie recibe una pensión equivalente al salario que viene devengando. Nadie. Porque de entrada, como se sabe, la tasa de reemplazo es diferente. ¿Sí? La tasa de reemplazo arranca sobre el 65%. Entonces, digamos que el primer mito a desmentir es nadie va a recibir una tasa de reemplazo igual al salario que venía recibiendo.
Eso es digamos, una precisión que hay que realizar. Lo segundo, tú me dices, los compañeros, todos están cotizando a Colpensiones. Digamos, ahí hay una situación importante también a tener en cuenta, ¿sí? Y es, primero, si se realizó por traslado, ¿sí? Hay que revisarlo porque sí es un punto que desde mi posición le he comentado a las personas en el gobierno de que las personas que realizaron el traslado con menos de 3 años debería tenérseles en cuenta para esa situación, pero es una situación muy particular. En el traslado, ¿sí? Si las personas ya están cotizando en Colpensiones y tienen las 750 semanas o las 900, ¿sí? Tendrán la posibilidad de decidir ya no solamente quedarse en Colpensiones, claramente, sino también poder definir el tipo de norma por la cual se van a pensionar, porque eso también hace parte del régimen de transición, ¿sí? Y es el tipo de norma. Si ya viene cotizando en Colpensiones, tiene 900 semanas o 750 en el caso de ser mujer, pues usted decide y dice, mire, para mí yo vengo ganando 6 salarios mínimos, no es favorable la reforma, ¿sí? Es favorable que me pensionen por ley 100, pero eso lo hace y por eso es muy importante tener claras las semanas cotizadas. Para las personas que apenas están arrancando, y con esto tal vez termino la charla para que, por temas de tiempo para el compañero Ramiro, y te lo termino de esta manera. Para las personas que apenas tengan 30 años y hayan iniciado su vida laboral a los 18, llevan aproximadamente 12 años trabajando, ¿sí? Estas personas particularmente, si ya a hoy están ganando 6 salarios mínimos, son personas que más o menos están sobre las 600 semanas cotizadas. En ese orden, se pensionarán, como se los dije antes, de 1 a 3 salarios les contarán aportes para Colpensiones y de los 2 salarios, de los 3 salarios más hacia arriba, esos aportes se van a el fondo privado. Estos aportes se juntan al momento de realizar el cálculo de la pensión, ¿sí? Y su expectativa va a ser más baja, sí, va a ser más baja porque es que lo que tenemos que tener en cuenta el tipo de gobierno en el que nos encontramos y es el tipo de gobierno que busca nivelar las situaciones sociales, que los pobres ganen más o que los que menos reciban un poco más y los que reciben mucho, ¿sí? Ayuden a todas estas personas que no reciben tanto. Este es un componente social que tiene la reforma y que sí que muy seguramente va a ser revisado. Tenemos que ser conscientes de que es un tema de gobernabilidad. Es un tema que va a estar muy álgido, pero afortunadamente esta es una de las reformas que va más alineada con temas sociales y con temas reales para que la gente se pueda acceder mucho más fácil a la pensión. Desafortunadamente no podría ser más, me gusta ser objetivo, ¿sí? No me gusta decir mentiras en mis charlas y por esta razón debo decirle a los compañeros que tienen 35 años hoy o 30 años y que están ganándose 8 salarios, pues sí, desafortunadamente tu pensión no va a ser de 8 salarios. De entrada, porque nunca una pensión va a ser sobre el mismo salario que uno viene ganando. Y segundo, porque sí, la línea del gobierno es bajar esas pensiones altas, hacerlas más asequibles y que sean soportables por el sistema general de pensiones. Esa es una realidad que hay que decir. ¿Sí? No sé, Ramiro, si tengamos algo más
por comentar, pues yo estoy a su completa disposición. Ya saben que nos pueden conectar cada vez que tengan una duda, cada vez que necesiten. Si pasa la reforma, veremos cómo pasa y con qué pasa. Esperemos que sea todo lo mejor para los trabajadores y que sea lo mejor para nuestro país. Sí, nuevamente, Camilo, a darte las gracias. Ha sido muy provechoso y espero que para la totalidad de los compañeros así sea, incluso para aquellos que frente a la expectativa hoy la reforma les desmejore. Pero en beneficio de ello, yo creo que hay que esperar a que se termine de tramitar en el Congreso la reforma y una vez tengamos ya el dato cierto, la norma nueva, podemos entonces hacer una nueva charla que nos permita ayudar a los compañeros en tomar una mejor decisión de cara a cómo quede la norma. Mil gracias a todos por la presencia. Han sido 2 horas muy buenas, muy provechosas, y los esperamos en la nueva tanda que podamos hacer en 2, 3 meses, más o menos. Perfecto. Muy amable, Camilo, muchas gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias, muy amable.